todo, Señor, con un propósito que a través de lo que hacemos, que sea glorificado tu nombre. Te pido que seas tú, Señor, tomando el control de mis labios, tomando el control de la administración, Señor, de los corazones, de las mentes presentes, y el Señor, de los que van a mirar la transmisión a través de las redes también. Que este mensaje, Señor, pueda ser de provecho, Señor, para que puedan ellos evaluarse, Señor, cómo está su vida. Pongo en tus manos a cada uno de los que con atención escuchen, Señor, tu bendita palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermano, vamos a estar en esta porción que leímos, capítulo 6 de la carta a los Efesios. Capítulo 5, perdón. Gracias, hermana, por corregirnos. Capítulo 5. La palabra de Dios es hermosa, ¿verdad? Es hermosa y más cuando le pone uno atención y medita uno sobre lo que Dios nos provee el alimento a través de ella. Es maravilloso una carta que hemos estado escudriñando en estos días, que ha estado Dios hablando en nuestras vidas, y una carta que integra parte de lo que, cómo Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? De una manera grande, maravillosa, pero como de entrada nos muestra un propósito de lo que Él tiene para cada uno de nosotros, y el propósito es que andemos, que nos examinemos cómo andamos, ¿verdad? Y su anhelo de Él, dice la palabra de Dios, su anhelo de Él es que andemos de una forma imitando a su Hijo Cristo. Y el anhelo de Él es que aprendamos a aprovechar bien el tiempo, y que aprendamos a caminar de una manera como a Él le agrada. Y en esta carta, hermanos, en esta porción pequeña que vamos a mirar aquí, en lo que voy a leer, hay dos textos que de entrada hablan, y que esos textos para mí han sido, en lo personal, de mucha bendición, y han sido algo que para nuestra iglesia es el lema de la iglesia. Estos dos textos, no sé si alguien recuerda de los hermanos que tienen tiempo aquí. El lema de la iglesia es Efesios 5, 1 y 2, que lo deberíamos de saber todos de memoria, y los que no saben ahora, bueno, ya lo saben. Es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto, hermanos, es algo maravilloso, que de entrada estos textos tienen una demostración de cómo Dios quiere que andemos, cómo quiere que caminemos. Y mis hermanos, hoy vamos a hablar un poquito en esta parte de lo que Dios nos muestra y nos enseña. De una manera también nos muestra parte de los peligros que hay en esta porción que vamos a mirar. Parte de los peligros que hay, nos muestra su anhelo en su propósito, principalmente su anhelo, cómo quiere que caminemos, pero nos muestra también los riesgos que hay en lo que estamos nosotros aquí como hijos de Dios, que hay, que podemos, a lo mejor consciente o inconscientemente, dar oportunidad a ceder a esos riesgos. Y esto es maravilloso, de que Él nos ama. Sabemos esto todo, que Él nos ama, pero ¿cómo caminamos nosotros? Aparte que nos desafía para nosotros es mirarnos. Si como hijos amados, como dice el primer texto, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un poquito quiero meditar, que vayamos meditando en esto. ¿Qué considera? ¿Cómo consideramos como hijos amados? ¿Qué privilegios consideramos que tenemos como nuestro Padre Celestial, como
como un padre amoroso que nos ama, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? Obedecerle. Obedecerle también es parte de él. Esto es lo que nos corresponde a nosotros. Y si somos hijos obedientes, entonces sabemos que Él en todo momento no nos va a condicionar para cuidarnos, porque como sus hijos, Él siempre nos protege y nos cuida. Él quiere lo mejor para sus hijos. Un padre, nosotros físicamente como papás, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no es así? Todos, cada papá, cada mamá, anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Pero siempre va a haber, entre familias grandes, numerosas como mexicanos, siempre va a haber uno que es más obediente o dos que son más obedientes que otros. Y siempre ese más obediente va a gozar de más privilegios. ¿Es cierto o no es cierto? Si no, pregúntenle a mi esposa. No está aquí, ya se saca. Es algo que, quieras o no, un hijo obediente goza de más privilegios de la mamá o del papá. Lo podemos ver en la forma físicamente en lo que es nosotros con nuestros hijos. No sé cuántos tengan de ustedes, los que están aquí presentes, que consideren a un hijo entre la familia toda obediente, a un hijo que posiblemente ha gozado de más privilegios que usted por la obediencia, por la demostración de obediencia hacia la mamá, hacia el papá. Aunque uno dice, yo los amo igual a todos, yo los quiero igual a todos, pero siempre va a haber algo que el más obediente va a gozar de más privilegios en cierta forma, aunque uno no quiera reconocerlo, ¿verdad? Porque si yo le digo esto a mi esposa, ella dice, no, mi cariño, mi amor es igual para todos, pero yo miro siempre ciertos privilegios que goza alguno de los que son más obedientes a ella. Y esto podemos mirar en el amor de nuestro Dios, hermanos. Dios nos ama a todos por igual, pero Él anhela que como hijos obedientes, que valoremos o escuchemos, ¿verdad?, las advertencias de riesgos y podamos aprender a aprovechar bien el tiempo. Una de las cosas, hermanos, que para cada uno de nosotros, todo mundo en general, cristiano o no cristiano, usamos del tiempo que Dios nos permite vivir. Y entre ello hay una forma de usarlo prudente, hay una otra forma de usarlo imprudentemente también. Hay una forma de usarlo, dice la palabra de Dios aquí en esta porción, diligentemente, y hay una forma de que nos hace mirar de que podemos caer en el error de ser necios, dice la palabra. En el verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y este es un desafío, hermanos, y de esto es lo que vamos a centrarnos aquí en esta parte, ¿verdad? Porque el tiempo es muy apropiado de valorarlo. Todos sabemos que el tiempo no se detiene. Todos sabemos que el tiempo no se detiene. El tiempo va caminando, la vida de nosotros se nos va recorriendo los años con facilidad, que no sabemos ni cuándo. Yo 10, 20 años se me pasaron, ahora los últimos, que no supe ni a qué horas. Entonces, el tiempo, si no lo sabemos, uno de los propósitos de Dios es que aprendamos a aprovecharlo con diligencia. Porque el tiempo que se pasa, ya no podemos regresarlo, hermano. A que digamos, bueno, mañana aprovecho el día, ¿verdad? Y qué seguridad hay de que mañana vayamos a amanecer con vida para hacer algo que podemos posponer. Cuando hoy tenemos la oportunidad de hacer cosas para provecho, o cosas para el reino de Dios, o cosas que pueden ser provechosas de levantar, de cosechar en un futuro. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Este es el tema, hermanos, este es el tema. Al mirar este capítulo hermoso que nos muestra el propósito de Dios y nos muestra cómo quiere que andemos, y es como hijos amados.
como hijos amados, Él quiere que andemos. ¿Por qué? Porque allí si vamos a caminar como hijos amados, vamos a gozar de muchos privilegios que tenemos ya y que para que sea Él glorificado, nos dice cómo podamos caminar previniéndonos de no sufrir las consecuencias de la desobediencia. Porque todo esto habla aquí el Señor nuestro Dios en la bendita palabra a través de su siervo Pablo, ¿verdad? Que lo utilizó. En su propósito de Dios para ti, quiere que andes en el mismo amor que Cristo nos mostró. ¿Cómo es ese amor que nosotros hemos recibido? Es un amor incondicional, es un amor incomparable, es un amor que dice el texto, verso 2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es el anhelo, hermanos, que Dios anhela que nosotros aprendamos a vivir, aprovechando bien el tiempo. Pero en este transcurso del tiempo, hermanos, nos desafía en esta vida que tenemos, nos advierte de unos riesgos que hay en unos versos aquí en el intermedio, que tiene varias cosas que debemos de no pasarlas por alto y meditar para darnos cuenta si estamos caminando, aprovechando bien tu tiempo que Dios te da. El riesgo es de que, como hijos amados de Dios, Él anhela que no caigamos en necedades, de que vivamos de una forma prudente, sabia, y el riesgo es de que tú y yo decidimos cómo vamos a aprovechar el tiempo. Los riesgos están, hermanos, en los versos 3, 4 y 5. ¿Qué dice? ¿Cómo nos advierte Pablo? ¿Cómo les advirtió a los efesios? ¿Y a quién les advirtió el apóstol Pablo? ¿O Dios a través del apóstol Pablo? En el 3, ayúdenme a leerlo, el 3, ¿qué dice? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quién. ¿A quién les habla? O sea, hay riesgos aquí que están en nuestra vida que podemos caer en ellos. El 4, ¿qué dice? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hay una forma como nos está diciendo, mi hermano, en estos textos hay una advertencia, hay este riesgo, y nos dice las consecuencias de que si cedemos a esto, si caemos en estos riesgos, hay una advertencia de consecuencias que nos advierte enseguida como resultado de quienes no vivimos de una forma aprovechando bien el tiempo, utilizando la sabiduría que Dios nos da. ¿Qué dice el 5? Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mis amados hermanos, esto cabe en aplicarlo a todo ser humano. Es una advertencia para todos, pero hay una específicamente el llamado aquí que nos hizo al principio: a santos. ¿Quiénes son esos santos a quienes el Señor nos advierte?
de no ceder a ello. Tenemos un Padre amoroso que nos cuida, pero la sugerencia de parte de Dios es de que vivamos aprovechando bien el tiempo. ¿Qué más cosas? O sea, ¿cómo será? ¿Será algo imposible para usted y para mí? De poder vivir de esta manera, de poder limitarnos y prevenirnos en esto y no sufrir esas consecuencias de perder la herencia en el reino de Dios. Porque como hijos amados, usted es parte del reino, de esa herencia maravillosa del reino de Dios. Y no quiero que se le vaya la idea en su mente por que estemos hablando de la salvación. ¿Cuántas cosas pueden ser? Si a un hijo usted lo deshereda, ¿va a dejar de ser su hijo? ¿Va a dejar de ser su papá si le quitan la herencia? No va a dejar de ser su papá. Posiblemente la desobediencia, las cosas te van a llevar de una manera a no gozar el privilegio de las partes iguales que tu papá o tú como papá les vas a dar a ellos. ¿Por qué? Las razones pueden ser similares a eso, ¿verdad? Pero, mis hermanos, estamos dentro de los derechosos de esa herencia maravillosa. Yo creo que vale la pena mirarnos como hijos amados, vale la pena mirarnos cómo estamos aprovechando el tiempo y cómo estamos caminando en obediencia a nuestro Dios. Este riesgo, hermanos, ¿puede uno evitarlo? ¿Podremos evitar estos riesgos de sufrir esas pérdidas, hermanos? Claro que sí se puede. Sí se puede, porque al mirar esto, podemos mirar que Él como nuestro Padre no nos va a dejar, no nos deja solos, Él nos está advirtiendo. Uno de los riesgos que nos pueden llevar a esto, hermanos, lo explica en el verso 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Uno de los riesgos que podemos caer en esos errores es poner atención a cosas que no vienen de alguien que ama a Dios, que vienen de alguien que se prepara para engañar de una manera que podemos llegar a mirar que usan la palabra de Dios con propósitos de engañar a alguien, de convencer, de llevar a ciertos entendimientos fuera del propósito de Dios. Y esto es parte de lo que nos advierte el apóstol Pablo. Les advirtió a estos grupos de santos en Éfeso. El riesgo primero que debemos de evitar, ¿verdad?, de tener en mente para nosotros es como número uno de mirar lo que nos advirtió, lo que nos advierte el resultado de desobediencia en el verso 5. Pero también nos habla el riesgo número 2 es de que podamos ser engañados posiblemente por tantas palabras vanas que en este mundo podemos escuchar y que se oyen atractivas a veces y se oyen bonitas y se oyen de una manera que posiblemente hasta con frases bíblicas, y que esto nuestro Dios no quiere que caigamos en esto. ¿Por qué? Porque esto tiene una consecuencia. La frase segunda de lo que nos advierte este riesgo
es de ser castigado. ¿De qué manera? Con la ira de Dios. ¿Qué dice la otra frase ahí del verso 6? ¿verdad? ¿Cómo dice? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Debemos de meditar en esto, hermanos. Debemos de pensar en nuestro tiempo, cómo lo estamos aprovechando, y esto tiene un sentido de que podemos mirar en el verso 15, hermanos, todas estas cosas que nos está advirtiendo aquí. Haz de cuenta que es un desafío de comportarnos en forma correcta. Comportarnos en forma correcta. Nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. El primer desafío, hermanos, es este: de comportarnos en forma correcta, porque tú decides qué es lo que haces, si lo haces en obediencia o en desobediencia, si aprovechas el tiempo con sabiduría de Dios o lo aprovechas de una forma como necios. Estos dos puntos los tiene marcados el desafío para cada uno personalmente el verso 15. Debemos ser estrictos en nuestro comportamiento, no dejando causa de crítica con nuestra forma de vivir. No dejando causa o un motivo o una razón de crítica en nuestra forma de vivir. Tiene mucho que ver esto si aprendemos a usar bien el tiempo, a escuchar la voz de Dios, las indicaciones de Dios como hijos amados. Y esto solo se logra obedeciendo los mandamientos de Dios. Si no obedecemos o no tomamos en cuenta los mandamientos de Dios, mis hermanos, estamos más a expensas de caer en comportarnos de una forma incorrecta. En este desafío tiene este punto principalmente de lo que debemos de mirar en nuestra forma, cómo nos comportamos, es mirarnos en nuestro comportamiento. Punto número 1 es mirarnos en nuestro comportamiento, en este desafío. Punto número 2 es: debemos ser sabios en nuestro comportamiento, dándonos cuenta de los efectos de un testimonio negativo. ¿Qué efectos causa un testimonio negativo de una hija o un hijo de Dios dentro de la familia? O dentro de la familia, ¿cómo se mira? ¿Cómo mencionaríamos, verdad? Algunos, incluso en familias hay algunos que hasta lo dicen con cierto sentido de, no sé si, ¿cómo se podría aplicar? De sarcasmo o de algo. Dicen: yo soy la oveja negra de la familia, ¿verdad? Lo hemos escuchado en algunas veces. Yo soy la oveja negra de la familia. Como hijos de Dios, ¿verdad? Es algo que podemos meditar, aprovechando bien el tiempo, de que no haya esas ovejitas negras de la familia de Dios, pensando que debemos ser sabios en nuestro comportamiento, dándonos cuenta de que los efectos del comportamiento pueden dañar. La Biblia menciona también de otras formas, ¿verdad?, que una fruta prohibida una fruta podrida, daña a las demás, y esto es bíblico. Hay un efecto que sucede, un efecto que hace. De igual manera, un testimonio que no es cuidadoso en la forma de vivir de alguno que se dice ser cristiano, o que es conocido como cristiano, o que es cristiano y que no cuida su comportamiento. El mal testimonio de algunos cristianos puede perjudicar mucho a lo bueno que se hace dentro del pueblo de Dios. El mal testimonio de uno puede perjudicar bastante. A veces no
no lo valoramos o no lo contemplamos de una manera donde medites o meditemos en el daño que puede ocasionar un comportamiento negativo. Y esto lo menciona la palabra, ¿verdad? Mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice el verso 15. Y enseguida, hermanos, el 16 tiene ahí lo que es de donde el Señor me dio el título, ¿verdad? del tema. El título del tema es aprovechando bien tu tiempo. Aprovechando bien tu tiempo, porque todos usamos del tiempo que Dios nos permite vivir. Todos estamos de una manera prudente o imprudente, con sabiduría o un poco insensatos, dice la palabra de Dios también, insensatos. Aprovechan, en el 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios, porque los días son malos. El desafío de redimir bien el tiempo, esto nos debe de hacer reflexionar y pensar lo que implica, el por qué. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué Dios nos habla de que tenemos que aprender a aprovechar bien el tiempo? ¿Verdad? Porque el tiempo, hermanos, la vida de nosotros, nos habla también la palabra de Dios, que la vida de cada uno es como la neblina que aparece, con presto aparece, desaparece. El tiempo de nosotros tenemos que darnos cuenta de que es corto, y el poco tiempo que tenemos, si lo malbaratamos en cosas que no son de acuerdo a para lo que fuimos creados y de acuerdo a lo que el Señor nos previene, entonces no estamos haciendo uso correctamente del tiempo que Dios nos da. Primero, el por qué, porque nos debemos de darnos cuenta cómo lo valoramos ese poco tiempo. Nos damos cuenta del valor de la oportunidad que existe para nosotros con nuestra vida agradar a nuestro Dios. Y esto nos desafía a darnos cuenta cómo estamos aprovechándolo. Esto es pensar en una cosecha futura. Siempre anhelamos, trabajamos a diario, siempre con el propósito de prosperidad, de tener algo, de lograr algo, de que haya un rendimiento, si es hablando de lo que es cultivos, pues siempre con una esperanza de sembrar y cosechar en su tiempo. Pero aquí lo que es la palabra de Dios que nos advierte es algo de pensar. ¿Cómo estás aprovechando el tiempo para sembrar en lo que es el reino de Dios? ¿Cuánto de las 24 horas del día utilizas pidiéndole a Dios que te dé sabiduría para estar acumulando algo en el reino de Dios? Porque de aquí, hermanos, no nos vamos a llevar nada. Los afanes de la vida, lo que uno se anhela, acumular tesoros aquí, la palabra de Dios le dijo a alguien que lo describe en los evangelios, le dice, lo trató de necio, dice, ¿qué te ganas con tener tantas? Porque la expresión de él era de gozarse, le iba a decir a su alma que se gozara, ¿verdad? Porque todo lo que tenía y todavía iba a recibir más, porque era un hombre rico que tenía mucho producto de lo que estaba cultivando. ¿Y qué le dice? ¿Recuerdan esa frase? Dice, ¿cómo es la palabra que anhela, que menciona? Sí, dice, hoy mismo morirás, o sea, te iba, y todo lo que tenía, ¿para quién iba a ser? En otra cita nos dice, ¿qué ganaría el hombre con ganar todo el mundo
si perdiere su alma? Y esto es a lo que hoy aquí el mensaje va con esta intención de meditar. ¿Cómo estamos sembrando para una cosecha futura? Esto es pensar en una cosecha futura en el reino de Dios, reflejando cómo estás sembrando hoy día, si es que valoras el tiempo y eres intencional, invirtiendo y mejorando tu comportamiento para dar un buen testimonio cristiano y ganar una alma para Cristo, aunque fuera. Pensar en esto. Ganar un alma para Cristo continuamente sería el pensar de cada uno de nosotros. Esto creo que sería una buena inversión, ¿verdad? Pero esto requiere de obediencia a nuestro Dios y de pensar en cómo estamos sembrando para un futuro eterno. Porque el desafío de redimir bien el tiempo también tiene el otro por qué. Porque al meditar así nos daremos cuenta de lo corto de tiempo que nos queda. Si hasta hoy día no has meditado en esto, debemos de pensar que el ejemplo que un hombre nos dio de la forma que se expresa el apóstol Pablo, él se expresa de una manera que demuestra que vivía esperando la segunda venida de Cristo en su periodo de vida aquí en la tierra. Su intención de reflejar el anhelo a cuando Dios lo transformó era de vivir de una forma prudente y sabia, tratando de agradar a Dios con su vida completamente, aprovechando al máximo su tiempo, como si la venida de Cristo fuera a ser el día de mañana, en sus días que él vivió. Y esa es una de las cosas que podría ser una manera muy apropiada para nosotros imitarlo a él. ¿Por qué? Porque esto es lo que él aconseja, ser diligentes. Ser diligentes porque él aprendió a vivir diligentemente. Él aprendió a vivir así, esperando como si fuera el momento de que Cristo ya venía por él. Han pasado 2000 años, han pasado 1900 y fracción de años en lo que nos muestra esto. Él vivió así. Él quiere que nosotros vivamos así. Si Cristo viene, como si Cristo viniera hoy en la noche o al ratito o mañana, tu forma de vida para aprender a redimir bien el tiempo, necesitamos también adoptar esta forma de vivir, preparados como si la venida de Cristo estuviera a la puerta ya, porque ya está, sabemos, esto lo hemos hablado, lo hemos declarado, pero la forma de vida, si meditáramos más profundamente en lo que Dios anhela, que tú aprendas a aprovechar bien tu tiempo de una manera como si Cristo ya estuviera viniendo, como si ya viniera en camino por nosotros. Y decir el poquito tiempo que me queda, voy a hacer intencional para ganar un alma para Cristo más. Para agradar a Dios con todo lo que hacemos. Eso es parte de lo que el propósito de este tema es, de decir, aprovechando bien el tiempo que Dios te da. Un porqué más que debemos de pensar es de mirarnos cómo estamos en nuestra vida, ¿verdad? De una manera útil, sabiendo que las fuerzas del mal son fuertes y pueden causar enfriamiento aún en los cristianos. Y esto a veces no lo contemplamos, hermano. El anunciarnos de que los días son malos, porque los días son malos. Hay fortalezas espirituales de maldad que esa es su función. Si logran desanimarte, te van a desanimar. Y esto es, si aún dice la palabra de Dios que si aún los escogidos corremos el riesgo de ser engañados.
aún los escogidos. Entonces esto debería de despertar una alerta. Por esto debemos de ser diligentes y valorar el resultado, los resultados de las consecuencias de algunos que se desviaron. Sabemos que esto más de alguna vez nos ha tocado mirar a personas que se han estado, que estuvieron en algún tiempo, que han estado compartiendo fervientemente en algún tiempo el Evangelio, y de repente podemos mirar que las cosas cambiaron, que las cosas ya no fueron igual y que se dieron. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucede en sus vidas? O sea, menospreciaron estas advertencias de las fortalezas de maldad. Aunque las intenciones de algunos fueron buenas, las tentaciones lo convencieron y cayeron en desobediencia, lo que demuestra la insensatez que habla Pablo en el verso 17. Dice: por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuánto encierra esto, hermanos? ¿Cuánto encierra estas palabras? ¿Cómo las valoramos? ¿Cómo redimiremos bien el tiempo? Andando como hijos amados, obedientes. Porque Él cuidará de ti, Él cuidará de mí, si andamos pensando en ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Pablo previene al creyente de caer, advierte en una de las cosas muy comunes de lo que sucedió en aquel tiempo y de lo que ha abrazado, ha sido un medio de destruir a cada ser humano que le ha cedido o que ha vivido una forma insensata, no valorando este riesgo. Lo que previene en el verso 18, que podemos ver tantas caos que ha ocasionado, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Una advertencia, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan o sepan de los efectos que ha ocasionado el alcohol. Familias destruidas, problemas extremadamente graves por causa del alcohol, lo que ha hecho, porque de ahí empieza el alcohol, de ahí luego los demás vicios van añadidos a ello. Dice: mejor llénense del Espíritu Santo. Esto como solamente a los cristianos, ¿verdad? Pero el caos es para, si en los cristianos puede ser descuidado estas advertencias, también puede irse. Ha habido algunos que yo conozco como cristianos que han cedido a abrirle la puerta a retomar nuevamente el hábito del alcohol cuando ya vencieron por 10, 15 años, y luego abrieron la puerta y su situación ha sido crítica. ¿Por qué? Porque de ahí viene mucho remordimiento en cuestión de sentirse indignos del amor de Dios. Y es un medio que pueden ser destruidos, que el enemigo los destruye porque los hace aislarse, apartarse completamente, ¿verdad? Y estas advertencias, hermanos, es algo que debemos de saber. Nos dice cómo debemos de hacerlo, cómo debemos de ser para usted y para mí. ¿Cuál es la sugerencia del verso 18? Dice: antes bien, ser llenos del Espíritu. ¿De cuál Espíritu es que tenemos que llenarnos, hermanos? Del Espíritu de Dios. Mantener fortalecido el Espíritu Santo que Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros. Esta es una sugerencia de mantenernos, que el Espíritu le va a redarguir, le va a corregir, le va a instruir, le va a ayudar a mantenerse fuerte para aprender a aprovechar bien el tiempo que Dios le deje vivir. El Espíritu Santo es el que nos puede dar la sabiduría para hacer lo correcto. Pablo nos previene de las cosas inmorales que se ocasionan cuando alguien desobedece o menosprecia estas advertencias.
al mirar la falta de inteligencia al que no busca a Dios y trata de buscar refugiarse en el vino y se embriaga, dice la palabra de Dios. Él trata de prevenir a todo mundo que entiendan esto. ¿Cuánto caos tú que nos oyes y que vas a mirar esta predicación a través de las redes? Date cuenta cuánto caos ha ocasionado en familias enteras que se han destruido por causa de abrir la puerta a la adicción del alcohol. Y que ha habido tanta destrucción, hablando comúnmente en muchas familias. Es un resultado que la Biblia nos enseña cómo, si caminamos sabiamente, cómo puedes evitar esos caos, esas consecuencias de estar sufriendo la destrucción que las fortalezas de maldad hacen a través de embriagarse. Gracias a Dios que Dios me pudo liberar, sacarme de todo eso, pero yo sufrí las consecuencias por mucho tiempo a causa de ello, pero por la misericordia de Dios ahora ha transformado mi vida y podemos animarte a que medites en estos textos, en esta porción de la palabra, y que puedas evitar en tu familia los resultados caóticos que pueden suceder en un futuro. Y esto es aprender a caminar sabiamente, redimiendo bien el tiempo. Pero esto solamente se logra vencer solamente teniendo a Cristo en nuestro corazón. Es lo cual te animamos, si tú no conoces a Cristo, Cristo espera a las 24 horas, te da la oportunidad mientras tengas vida de reconciliarte con Él y tener un encuentro con Él y poder aprender a caminar juntos de una forma donde puedas vencer cada una de las adicciones que estés enfrentando. Yo te animo, amigo, amiga, que sufres estas consecuencias, busca del Señor Jesucristo, porque es el único camino. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y a los siervos que usó para complementar la palabra bendita de Dios, que es este libro, dice que toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde vamos a encontrar la dirección? El conocimiento solamente a través de la palabra bendita de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros compartimos y te invitamos a que busques de Cristo, porque las adicciones son muchas las que están destruyendo a muchas familias. Por lo tanto, en la palabra de Dios, ya para terminar esto, quiero llevar a lo que dice, lo que cierra en el verso 13 y 14. Dice algo bien importante que debemos de tomarlo en cuenta para cerrar este tiempo. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y en el 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuánto integra estas tres palabras? Estas tres palabras que están descritas en el verso 14. Yo te invito a que medites en ello. ¿En qué lugar estás? Si estás en el lugar donde estás durmiendo, si estás en el lugar donde estás con los muertos, muerte significa separación de Dios, es el contenido. Separado de Dios a causa del pecado es lo que nos tiene muertos en el pecado. Esto es parte de lo que te invito en esta noche a que medites ahí, y te alumbrará Cristo, porque Cristo es la luz verdadera en la cual podemos encontrar la salvación. Podemos encontrar en medio de este mundo lleno de tinieblas, podemos encontrar
esa verdadera luz que es en Cristo Jesús para sobrevivir y aprender a aprovechar bien el tiempo. Mis amados hermanos, yo espero que este tema pequeño nos ayude, te ayude a meditar. Esta porción encierra lo que es una de las esferas tan importantes en tu relación con Dios, tu relación con la familia, tu relación con la iglesia. Todas estas tres áreas es parte de lo que complementa y que es a diario en nuestro vivir, es lo que debemos de aprender a aprovechar bien el tiempo. Esto tiene sentido que meditemos en ello, en lo que trae, y que podamos aprender cómo lo estamos haciendo. Y que no seas uno de los insensatos, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Que seas sabio, que seas sabia, tú que nos escuchas, porque esto es lo que habla. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí está la clave de lo que podemos aprender. ¿Cómo podemos aprender a vivir? Amados hermanos, vamos a orar. Si hay algo que tenga usted que decirle al Señor y que ha entendido cómo le ha hablado el Señor en esta tarde, si no ha sido prudente o sabio para aprovechar bien el tiempo, Dios le da una oportunidad para que lo haga en esta noche. Póngase de pie, vamos a orar para cerrar este tiempo y que sea Dios ayudándonos para aprender a hacerlo, aprovechar bien el tiempo. Amado Padre, una vez más te agradecemos por este momento, por tu bendita palabra, Señor, que nos dejas venir con libertad, Señor. Si en algo hemos cometido faltas, ser insensatos en valorar el poco tiempo que nos queda, Señor, hoy es una oportunidad que nos das para aplicar en nuestra vida lo que nos advierte, Señor, de aprender a aprovechar bien el tiempo, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice mi vida, Señor, está en tus manos, y úsala de acuerdo a tus planes. Ayúdame a cumplir tus propósitos, Padre, aquí en la tierra, en el tiempo que me des de vida aquí, Señor. Yo quiero sembrar, Señor, para cosechar en un futuro, en la eternidad contigo, Señor. Ayúdame a hacerlo correctamente, Señor. Todo esto, Señor, te pido que seas también con la iglesia, los que no están aquí, Señor, en este momento. Bendice sus vidas donde quiera que se encuentren. Los que están enfermos, los que andan de viaje, bendícelos donde quiera que anden, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido con humildad en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y todos decimos: